Muchachos, la Vizcarroneta, los chamos sub-17 se consagraron como campeones del torneo amistoso Canteras de América en lo que es su primer paso de preparación para lo que será el Mundial Sub-17 a finales de año en Qatar, lo que nos da muy buenas sensaciones. Y como siempre digo, cuando hablo de la selección de Osvaldo Vizcarrondo, lo importante no es que ganaron, lo importante es la buena imagen, el buen juego y sobre todo la identidad de buen fútbol que demuestran cada vez que disputan un partido. Un torneo donde empataron contra la cantera de Universidad Católica, contra la cantera de Montevideo City Torque, pero a partir de allí fueron todos victorias ante nada más y nada menos que la cantera de Palmeiras, ante la selección sub-17 mexicana en la semifinal, y se consagraron campeones ganándole 2-0 a la cantera de Gremio. Repito, varias de las mejores canteras del continente. La selección Vinotinto se impuso y se impuso con buen fútbol. Vamos a repasar un poquito de lo que fue este torneo y sobre todo de cómo jugó la selección Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo, porque esta es una selección, muchachos, que en ningún momento renuncia a su idea de juego. Me parece increíble, increíble, que da igual el rival que tenga enfrente, que da igual el torneo que esté disputando, que da igual inclusive los jugadores que hayan en cancha, porque este fue un torneo amistoso donde se rotó mucho la alineación, hubo muchos suplentes que jugaron, vamos a hablar sobre nombres individuales más adelante, pero independientemente de los nombres que haya, esta es una selección que no renuncia a su idea, que no renuncia a salir constantemente con Alan Vázquez por bajo, que no renuncia a esas transiciones de juego, siempre combinándose por bajo, siempre. Cero pelotazo con esta selección nacional. Aquí vemos otra salida nuevamente desde los pies de Alan Vázquez. Esto es en la semifinal del torneo ante el combinado mexicano. Alan Vázquez, el que arranca la salida constantemente. Mira que México está presionando alto, Mira que México está presionando alto y con todo y eso Alan Vázquez tiene la confianza de dársela allí. Me parece que es a Mancilla, que tiene la marca encima, pero igualmente termina descargando muy bien con el defensor de primera. Y todo esto, mira, vamos de área a área. Jugada que nace en el área de la selección Vinotinto y termina siendo peligroso en el área de la selección mexicana. Repito, es que lo impresionante de esta selección es que no son cosas puntuales, sino que son cosas que hacen constantemente. Y de hecho, justamente así, de esa manera, fue que termina llegando el segundo gol en la final contra Gremio, de arco a arco, Salida con Alan Vázquez, sale con el volante, me parece que era Marco Libra, el que estaba ocupando esa posición. Salida por bajo de la selección Vinotinto. Mira de dónde partimos. Partimos de los pies de Alan Vázquez, del guardameta. Y mira cómo partimos. Mira la transición rápida, cómo le cambia el ritmo ese taco, creo que era de Zulbarán. Llegamos de área a área. Mandan el centro. Rebotes en el área. Y termina siendo el gol el delantero José Flores, que se llevó doblete en esta final ante Gremio. Pero muchachos, es que amerita repetir las jugadas desde el inicio, porque la verdad es una belleza. De los pies de Alan Vázquez al gol de José Flores. Así juega la selección Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo, apoyándose mucho allí en la figura de sus 5, que en la final jugó Marco Libra en esa posición. Se viene un videito hablando específicamente de Marco Libra, que yo sé que a muchos les llamó la atención este chamo. Va a haber video de analizando lo que fue el torneo de Marco Libra con la selección Vinotinto, que la verdad que tiene mucho para analizar. Pero en general, muchachos, creo que esta jugada, este gol, el segundo gol contra Gremio, representa muy bien lo que es el estilo y lo que es la filosofía de juego de Osvaldo Vizcarrondo. Una salida por bajo, pero no una salida lenta, una salida rápida, una salida con cambios de ritmo y una transición defensa-ataque muy, pero muy bien trabajada, la que tiene el equipo de Osvaldo Vizcarrondo. Repito, juegue quien juegue, porque fíjate, en esta final no jugó Henry Díaz, por ejemplo, que terminó siendo el MVP del torneo. No jugó Henry Díaz y aún así, en el primer tiempo, la selección Vinotinto ganaba a Gremio 2-0 sin su mejor jugador, sin Henry Díaz. Lo que pasa es que no jugó Henry Díaz, pero jugó Marco Libra, que esto es una de las cosas que más destaco del torneo. Vamos a, si quieren, seguir hablando. Si quieren, vamos a seguir analizando lo que fue el torneo mientras vemos por aquí los goles de la selección Vinotinto. Este fue el primero de la final contra Gremio, en un penal que se genera José Flores luego de un rebote en el área, y el mismo José Flores va a terminar marcando ese penalti y llevándose el doblete en la final del torneo.
Les comentaba, muchachos, si hay algo que rescatar de este torneo justamente es que la enorme cantidad, la enorme mayoría de jugadores me parece que estuvieron a la altura, que dieron la talla, que a lo mejor sí había algo que reprocharle o que mejorar de este equipo en el Sudamericano Sub-17, era que muchas veces los suplentes no estaban a la altura de los titulares, que se hacían los cambios, se movía el banquillo y no se generaba realmente una mejoría en este equipo. De hecho, parecía muchas veces que movías el tándem en la mitad de la cancha de Henry Díaz, Williander Muñoz, y el equipo lo sentía muchísimo, se descompensaba el equipo. Sin embargo, por ejemplo, en la final no jugó Henry Díaz, pero jugó Marco Libra. Diego Clout jugó al inicio del torneo, pero posteriormente la semifinal la jugó David García e hizo un partidazo David García en la semifinal contra México. La final no la juega David García, la juega José Flores, y José Flores termina siendo probablemente el MVP de la final, marcando doblete. O sea, realmente es una selección vinotinto cuyos jugadores me parece que fueron de menos a más en general a lo largo del proyecto. Y a día de hoy, inclusive jugadores que no estuvieron a la altura en el Sudamericano, como por ejemplo Dioner Fuentes es titular en la final, y me parece que hace un juegazo Dioner Fuentes. Mismo para Mancilla en la mitad de la cancha, mismo para el mismo David García, que hablaba que fue titular en la semifinal. Y en general creo que es una selección vinotinto que se lleva grandes añadidos para el proyecto, como es el caso de este chamo, de Diego Flores, que fue uno de los ausentes en el Sudamericano Sub-17, como es el caso, por supuesto, de Marco Libra, y como es el caso de Andrés Bolaño, que me gustó también, el chamo de la Universidad de Chile. En general es un proyecto y un grupo de jugadores que me parece que cada vez que los veo jugar, cada partido que pasa, me parece que juegan mejor, me parece que tienen mucho más pulidos los automatismos, mucho más pulida la identidad de juego, y yo creo que, muchachos, más allá de lo que pueda pasar en la Copa del Mundo Sub-17, yo creo que este va a ser un equipo que va a sorprender muchísimo. Sobre todo a los extranjeros, encontrarse con una selección vinotinto que juegue así, que juegue por bajo, que tenga alma de equipo europeo, que no saque la pelota a dividir. Me parece que va a ser muy sorpresivo para muchos este combinado vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo, como lo está haciendo para nosotros, porque es verdad que tampoco nosotros estamos acostumbrados a este tipo de equipos. Esta es una jugada, muchachos, esta es una jugada en salida, fíjense que no van a salir bien, se va a equivocar aquí entre Alan Vázquez y creo que era Henry Díaz, sí, se equivocan en la salida y por poco los vacuna Gremio, para que vean que no todas las salidas son limpias, no todas las salidas son así de buenas como vimos al inicio. Evidentemente este es un equipo que corren mucho riesgo, y bueno, esto es lo que tiene, ¿no? No sacar la pelota a pelotazo y siempre tratar de salir, ¿no? Que llega un momento donde el equipo rival te salta líneas, se cansa de que le salgas todo el tiempo de manera limpia y te van a presionar al volante, como aquí presionaron muy bien a Henry Díaz, e impresionantemente Gremio termina fallando esa ocasión. Pero para que vean que el equipo de Vizcarrondo es un equipo que corre muchos riesgos, pero al final del día son gajes del oficio, son gajes de tener un equipo alegre, gajes de tener un equipo que juega, que intenta salir constantemente por bajo. Son cosas que pueden pasar sobre todo a estas edades, pero como siempre digo cuando hablo de la Vizcarroneta, lo importante es quedarse con las intenciones de juego que tiene este equipo, porque me parece que son intenciones muy importantes, sobre todo en etapas de crecimiento, en etapas de formación de jugadores, porque si este equipo juega así en la Sub-17, ¿qué va a pasar en la Sub-20, no? ¿Y qué va a pasar el día de mañana? ¿Por qué no en la selección mayor? ¿Por qué no con Osvaldo Vizcarrondo? Que creo que es temprano para hablar de Vizcarrondo como entrenador de la selección mayor, pero sí es verdad que a día de hoy es el proyecto entrenador más importante que hay en el país, más importante, y eso creo que es indiscutible. Pero muchachos, más allá de todo, más allá del torneo, más allá del juego, más allá de absolutamente todo, ¿saben qué me gustó? Me gustó el festejo de la selección vinotinto, me gustó que terminó el partido, los chamos normales, tranquilos, fueron a darle la mano al rival. Y posteriormente, sí, un festejo levantando la copa, pero bastante comedido dentro de todo, porque este es un equipo que aspira a grandes cosas. Que sí, que ganó un torneo amistoso, pero ahora viene otro torneo amistoso en Ecuador, y posteriormente viene la Copa del Mundo en Qatar. Yo creo que este es un equipo que aspira a grandes cosas, creo que es un equipo muy centrado. Aquí un saludo para Camilo Fútbol Vinotinto, que nos subió por aquí el resumen.
Y en general, muchachos, un equipo que enamora, este de Osvaldo Vizcarrondo, un equipo que de este torneo se lleva, por supuesto, el seguir puliendo la idea de juego y sobre todo se lleva grandes añadidos en cuanto a nombres propios que le van a venir muy bien al proyecto. Pero déjame saber acá abajo en los comentarios, mi pana, qué te pareció este torneo de la selección Minotinto de Osvaldo Vizcarrondo y qué te parecieron los nuevos añadidos, los Marco Libra, los Andrés Bolaño, inclusive los José Flores. Me gustaría que me dejes saber acá tu opinión. Muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Esperen el video analizando lo que fue el torneo de Marco Libra. Un saludo y hasta la próxima.